Hola, en esta sesión vamos a repasar un poquito de qué se trata la técnica de ANOVA y qué relación tiene con el diseño de experimentos. Para comenzar la discusión vamos a charlar un poquito con un cuento que he titulado ANOVA, una historia de la vida. Entonces, érase una vez una persona fascinada por el mundo que la rodea, ¿no? Una bióloga. Un cierto día, mientras observaba su entorno, detectó algo muy particular y le llamó la atención. Este fenómeno fue tan raro que le generó intriga. Dos flores, una de color morado y otra de color amarillo. Se formuló una pregunta en su mente. ¿Por qué el color de una flor es diferente al de la otra, estando en el mismo lugar? Entonces primero recordó todos los detalles que pudo de la escena. Cuánta luz entraba, si había sombras, si había otras flores, si había agua. Pensó en las piedras, pensó en todas las posibles condicionantes de ese entorno con su experiencia en la biología. A esas condiciones, que le pareció que podrían tener que ver con el hecho del color de la flor, los llamó factores perturbadores. También, luego de una reflexión, nuestra bióloga pensó que podrían haber otras cosas que escapan a su comprensión, a su conocimiento, a su óptica de bióloga. Y esas cosas las llamó ruido. En su mente germinó un modelo. Este es el modelo. La respuesta se puede explicar a partir de los factores y un ruido. Esto es simplemente un postulado. Entonces, feliz con su nueva idea de modelo, fue a buscar a un matemático para darle forma, para poder expresarlo de alguna forma que le permita reaccionar, actuar, experimentar. El matemático le respondió con esta fórmula, este modelo, y acá lo que vemos en esta escena es el efecto que tiene la matemática en la bióloga, la empodera. Ahora puede expresar sus ideas en un lenguaje que le permite accionar. La traducción de esa fórmula sería que el término I y J es cada observación. En un experimento, cada realización de ese experimento nos devuelve un I sub IJ. La variable Y está expresada en forma genérica, como sale en los libros de texto, pero es cualquier variable que consideremos respuesta del experimento. El subíndice I y el subíndice J denotan el número de la observación, esa es la J, y la I es el nivel del factor perturbador. En la fórmula aparece la letra griega mu, que en este caso aparece como mu sub I, y es el promedio, pero es el promedio de la respuesta dado el nivel I del factor. Luego aparece este epsilon ij, que es simplemente el ruido que se produce cuando estaba esa observación siendo experimentada bajo el tratamiento, el nivel del factor o el tratamiento J. En esa situación se observó o se produjo ese error aleatorio epsilon. A esto lo llamaron el modelo de las medias, porque la respuesta se puede estimar con el promedio del nivel de cada factor, que es lo que llamamos tratamiento. Ahora, empoderada con esta nueva idea, este modelo de las medias y su formulación matemática, la bióloga puede diseñar un experimento y entender el fenómeno. Esta historia va a continuar en otros videos. Así que bueno, espero que esa breve historia o ese breve cuento les haya servido para madurar o relacionar alguna de las ideas de este curso. Ahora vamos a bajar un poquito a tierra estas ideas, las vamos a aplicar en un set de datos y vamos a ver los resultados. Entonces vamos a recuperar un poquito el ejemplo que vimos en la sesión anterior. Tenemos un experimento donde se germinaron 20 semillas en dos condiciones. Una en tierra y otra en papel secante.
En ambos casos se aplicó la misma cantidad de agua y los germinadores se colocaron en el mismo ambiente. O sea que esos dos posibles factores perturbadores aquí son constantes. Se busca determinar si hay diferencia en la altura del tallo luego de 15 días, estando bajo el tratamiento tierra o el tratamiento papel secante. Analicemos un poquito algunos de los términos, vocabulario o ideas, conceptos de nuestro curso. Entonces el primero es ¿qué estamos estudiando? Entonces, ¿cuál es la variable respuesta? Si vemos el texto, la variable respuesta es la altura del tallo después de 15 días. ¿Cuál es el factor de diseño, el que estamos experimentando, el que estamos controlando? El tipo de sustrato. ¿Cuáles son los niveles que tiene ese factor? Si es tierra o papel secante. ¿Cuáles son los tratamientos? En este caso, sustrato de tierra o sustrato de papel. ¿Cuántas son las réplicas que se llevan adelante? Si se fijan, tenemos 20 semillas en dos condiciones. Entonces hay 10 semillas con el mismo tratamiento. Esa es la idea de la réplica, que se repite. La idea es que se pueda controlar las diferencias de las unidades experimentales. Por eso se les aplica el mismo tratamiento. Bueno, aquí tenemos los datos recopilados, son simulados. En esta tabla podemos observar primero un identificador de la semilla. Lo que están viendo en pantalla son dos tablas. Es una tabla que está partida en dos para que entre en la pantalla. Pero en realidad esta tabla o matriz de datos, como la vamos a llamar en el curso, si entrara en una sola pantalla serían tres columnas. Un identificador de la semilla, el tratamiento que fue aplicado y la variable respuesta con su resultado. Acá hay que entender que cada semilla fue sorteada de 1 a 20 y según el sorteo cayó en cada no solo tratamiento, sino en cada lugar de la secuencia de experimentación. O sea, la primera semilla que fue experimentada fue la número 18, que se le aplicó el tratamiento sustrato de papel y luego de 15 días se observó una altura de tallo de 1 centímetro. La segunda fue la de 16, la tercera fue la de 10. Esto también tiene que ver con la asignación, por ejemplo, de el germinador. El primer germinador fue a parar a la semilla 18, o al revés. La semilla 16 fue al germinador número 2, y así. Eso se llama diseño de experimentos completamente aleatorizado. De modo que el azar participe cancelando los efectos o tratando de reducir los efectos de la diferencia entre las unidades experimentales. Bueno, aquí observamos el primer paso en todos estos estudios experimentales es primero observar la respuesta sola. Entonces lo que ven acá es un histograma. El histograma es de la variable altura de tallo en centímetros luego de 15 días. Las barras verticales nos indican la cantidad de semillas que estuvieron en cada intervalo. Entonces entre 1 y 1,7 centímetros de altura de tallo tuvimos 6 semillas. Entre 1,7 y 2,4 tuvimos de vuelta 6. Entre 2,4 y 3,10 tuvimos 3. Y entre 3,8 y 4,5 centímetros tuvimos 5 semillas. Este histograma se puede resumir en 4 medidas de resumen. Acá solamente vamos a ver 2. La primera es el centro. O sea, ¿dónde está el centro de todos estos datos? Y es el promedio simple, que es 2,35, indicado también con esta línea punteada roja. Además, se puede estimar con la segunda medida de resumen cuánto se dispersan respecto de este centro, qué tanto se apartan las observaciones. Y eso es con la cuasivarianza. Y nos da 1,37 centímetros. En el caso de que la distribución de la altura de tallo fuera normal, y además nuestra muestra hubiera sido observada de esa forma normal, podríamos decir que en el 95% de las observaciones se encuentran más o menos dos desviaciones estándar. Pero en este caso que hemos observado, fíjense, es asimétrica. Entonces, si dijéramos dos veces la cuasivarianza, nos quedaría de un lado excediendo por negativo y del otro lado por positivo. Entonces en este caso no nos sirve. Bueno, este
esta forma, este análisis de esta variable respuesta, solo considerando la variable respuesta, nos permitiría formular un modelo de los datos que está acá abajo. Este modelo nos permitiría afirmar que una observación cualquiera, la semilla 18 o la semilla 10 en este caso, va a tener, antes de experimentar sería esta afirmación, cuando se experimente esta semilla de identificación número 10, debería tener un valor de 2,35 centímetros luego de 15 días, más algo que llamamos el error aleatorio. Entonces en nuestros datos, si vamos a la semilla número 10, que está aquí, vemos que dio 2 centímetros. Nosotros dijimos que iba a dar 2,35 más un error. Entonces si observamos 2, la diferencia, que va a ser una idea de este error, sería menos 0,35 centímetros. ¿Sí? Entonces este es un primer modelo que nos permitiría entender el fenómeno, simplemente diciendo es el promedio. ¿Podemos hacerlo mejor? Sí. Primero exploramos, una exploración bivariada, nuestra variable respuesta, que se suele indicar en la barra vertical, y los niveles de nuestro factor de diseño, que en este caso es el sustrato, y que tiene dos posibilidades, papel o tierra. Entonces, por lo general, en el eje horizontal se ubican nuestras variables predictoras y en la vertical se ubica la respuesta. Bueno, acá en este caso, como la variable predictora, este factor controlable o factor de diseño es tratamiento, es categórica, podemos hacer este gráfico de caja-bigotes. Acá se observa para este experimento de 20 semillas que hay una gran diferencia en el promedio para los dos tratamientos. Y hasta acá llega nuestra afirmación. Es lo que se observa de este experimento. No podemos hablar de la población, solo de esto que hemos observado. Entonces, dada esa evidencia, podemos ahora extender nuestro modelo de datos e incorporar el factor de diseño. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es observar los datos, pero separado en grupos. La variable agrupadora va a ser nuestro factor, que es el sustrato. Entonces, si lo vemos solamente los 10 casos de papel y los 10 casos de tierra por separado, vamos a encontrar que el promedio para el papel es 1,4, y acá está indicado con la barra, con la línea roja, y el promedio de la tierra es 3,3. Fíjense que para el promedio de la tierra cae en un lugar donde no hay observaciones, ¿sí? Porque se ve que tiene una asimetría fuerte. Y además que tiene un comportamiento como bimodal. En cambio el papel está mucho más agrupado. En esta situación, nuestro modelo se expresa de esta forma, que es como estaba en el cuento del inicio. Cada observación, cada semilla, además de tener su identificación de semilla que nos dice en qué germinador fue realizado, por ejemplo, tenemos qué tratamiento fue aplicado. Por eso si lo vemos en la derecha traducido a este ejemplo, tenemos altura, por ejemplo, para la semilla de identificación 10 en sustrato papel. En este caso el modelo ya no va a ser el 2,35, es el 1,4, porque es el promedio para todas las semillas que fueron tratadas con el sustrato de papel. Lo mismo se podría hacer para la altura de una semilla que perteneciera al otro tratamiento, y ahí el modelo sería 3,3 más de nuevo el error asociado. Entonces ahora nuestro modelo nos da diferentes fórmulas según estemos hablando del tratamiento papel o del tratamiento tierra. Vemos un poquito más en detalle los cálculos y los números. Acá lo que están viendo, ambas tablas son similares. Tenemos la variable observada, que es la altura de tallo, para las distintas observaciones. Tenemos una columna que es la diferencia entre esta altura de tallo y el promedio global, o sea 1 menos 2,35 me da menos 1,35. Esa es la diferencia de esta observación contra el promedio general, sin discriminar por grupos. Y al lado tenemos la diferencia, pero
contra el grupo de los que son papel. El promedio de todos estos casos es 1,4. Entonces 1 menos 1,4 me da menos 0,4. Esa cuenta es la misma para todas las observaciones y para los dos grupos. Con eso ahora podemos calcular ciertas estimaciones que nos van a habilitar a poder estimar qué tan bueno es nuestro modelo, qué tanto se está explicando con este modelo, si el factor de diseño tiene sentido, si vale la pena, si perturba realmente a la respuesta. Entonces la primera cuenta que vamos a sacar es la variabilidad global. Y esta medida de dispersión, que al principio la medimos con la cuasivarianza, ahora la vamos a representar con esta suma de cuadrados total. Si se fijan en la fórmula, es la suma de las diferencias contra el promedio global al cuadrado. O sea, estas diferencias para el papel, todas estas, elevadas al cuadrado, más todas estas elevadas al cuadrado, todo eso es lo que llamamos la suma de cuadrados total. Si esta cuenta la dividiéramos por la cantidad de observaciones menos 1, estamos frente a la cuasivarianza muestral. Entonces, esta es nuestra medida de variabilidad global. Si venimos a la primer histograma, estamos hablando de cuánto se dispersan todas las observaciones, sin importar factor. Ahora vamos a ver otra medida, que es la variabilidad entre tratamientos. Entonces vamos a diferenciar o ver qué tan separados están las observaciones agrupadas por el tratamiento papel contra las que están agrupadas por el tratamiento tierra. Básicamente vemos qué tan separadas están estas barras rojas. Para eso, la cuenta es simplemente el promedio de cada tratamiento menos el promedio global elevado al cuadrado. O sea, 1,4 menos 2,35, todo eso elevado al cuadrado, más 3,3 menos 2,35, todo al cuadrado. Fíjense que la diferencia entre el promedio de tratamiento papel y el promedio general me da negativa, y la diferencia entre tratamiento tierra y promedio general me da positiva. Eso también se llama el efecto del tratamiento. Por último, vamos a tomar una tercera medida de variabilidad, que es la variabilidad interna. Esta significa, si solo miro las observaciones del grupo papel, qué tanto se dispersan de su promedio. Y si veo las de tierra, qué tanto se dispersan de su promedio. Entonces, la cuenta es simplemente la suma de las diferencias promedio de cada tratamiento. O sea, en esta tabla, esta diferencia con promedios de grupo, todas estas elevadas al cuadrado, más todas estas elevadas al cuadrado. Los resultados de estas cuentas están acá abajo en esta tablita. La suma de cuadrados total nos da 26,55 centímetros cuadrados. La suma de los cuadrados del tratamiento nos da 18,05. Y la suma de cuadrados de los residuos nos da 8,5. Si suman estas dos, tratamiento y residuo, van a ver que les da lo mismo que la suma de cuadrados total. O sea que estamos descomponiendo la suma de cuadrados total, o sea la variabilidad global, como una parte debida a los tratamientos y una parte debida al ruido aleatorio. Esta idea de descomponer la suma de cuadrados se puede ver influenciada por la cantidad de información en cada cuenta. En la suma de cuadrados del tratamiento, si ven la fórmula, solamente considero la diferencia entre el promedio de tratamiento y el promedio global del tratamiento 1 y el promedio de tratamiento 2 y promedio global. La cantidad de números que participan en esta cuenta particular es 3. Tengo los dos tratamientos y el promedio global. En cambio, si yo veo la suma de cuadrados de residuos, acá estas diferencias son de todas las observaciones. Entonces tengo 20 valores
que afectan esta cuenta. Si lo tratáramos como la cuasivarianza, esta debería ir dividida por 2 menos 1 y esta debería ir dividida por 20 menos 1. Entonces, para que la variabilidad de esta suma de cuadrados sea realmente verdadera y no esté viciada por el tamaño de las observaciones o la cantidad de niveles del factor, hacemos esta cuenta, que es el cuadrado de los medios, o cuadrados medios. Simplemente dividimos por los que se llaman grados de libertad. Para los tratamientos es la cantidad de niveles menos 1. Y para los residuos es la cantidad de observaciones menos la cantidad de niveles. ¿Por qué? Porque las observaciones están agrupadas en 2 niveles. Y los tratamientos son los 2 niveles, pero tengo la media global. Por eso perdemos un grado de libertad. Bueno, ¿cómo se ven estos resultados en gráficos de torta? Que esto por ahí es más ilustrativo. La torta completa es la variabilidad total que tengo en mi respuesta. El 100% sería la suma de cuadrados total, esto. Si lo vemos con este gráfico de torta, vemos que el 68% de esa variabilidad se debe al tratamiento y el 32% se debe a los residuos. Esto es ruido y esto es mi factor de diseño. Si lo vemos como cuadrados medios, descontando el efecto del tamaño de la muestra y de la cantidad de niveles del tratamiento, la cantidad de niveles del factor, perdón, vemos que es mucho más grande la diferencia. Tenemos 97% que se debe al tratamiento y 2,5% que se debe al residuo. Y esta es la forma de compararlos. Acá podemos ver claramente que tenemos mucha información. Nuestro modelo reproduce mucha de la variabilidad original con el factor que hemos elegido. Y hay 2,5% que no podemos explicar con este modelo. Para poder ordenar un poquito estas cuentas y analizar y tomar conclusiones, es que se ideó esta tabla. Es para ordenar el análisis. En esta tabla tenemos en la primera columna la fuente de la variabilidad, de dónde nace la variabilidad. Y tenemos las posibilidades entre tratamientos, dentro de tratamientos y la total. Después tenemos distintas expresiones de o cómo se distribuye esta torta. Y acá vemos suma de cuadrados, la primera, y cuadrado medio. Si lo vemos por suma de cuadrados, vemos que no es muy diferente, pero no tanto como si lo viéramos por cuadrados medios. ¿Ven? Esta tabla se llama la tabla ANOVA. Y hasta ahora solo nos permite decir que en este experimento, con estas observaciones, la gran mayoría de la variabilidad viene explicada por el tratamiento, la diferencia de tratamientos. Ahora la pregunta es, ¿esto que hemos descubierto con este experimento que realizamos, fue pura casualidad? Si hiciéramos otro experimento con otras 20 semillas, con otros 20 germinadores y con otras 20 secuencias de experimentación, ¿nos daría lo mismo? ¿O muy parecido? ¿O daría algo muy diferente? ¿Cómo podemos hacer una inferencia a partir de una muestra? Bueno, para eso sirve el ANOVA. Esta técnica que han aprendido a utilizar, a calcular, a desarrollar en el curso de probabilidad estadística anterior. Acá puse los minions porque es como que en vez de decir banana dicen ANOVA. Bueno, para poder hacer el análisis de la varianza y no seguir usando Excel y demás, podemos cargar directamente todo en R. Si no saben usar R y están empezando o no les gusta programar, pueden directamente ir a cualquier IA y le piden que les haga el código para este problema. Le pasan los datos y le dicen quiero un código en R que calcule el análisis, que realice un análisis de la varianza de un factor para la variable respuesta altura de tallo, considerando el tratamiento como el factor. Así como se los cuento, y les va a devolver estas instrucciones. En la primera se carga un vector, la columna, que se llama tratamiento, que tiene todas las
todas las filas que teníamos en la tabla de recién, en la tabla de datos. La segunda es la altura de tallo. Estas son la respuesta observada en cada una de las semillas. Hay que respetar el orden con el que estamos cargando tanto la respuesta como el tratamiento. Bueno, eso se agrupa en lo que se llama un marco de datos o data frame. Y abajo, con este comando, se realiza la nova. La salida de ese comando es esta tabla, que ahora sí es la tabla nova completa. Acá pueden ver la diferencia. Estas dos suma de cuadrados son estimaciones de la varianza. Si los tratamientos fueran iguales, si la media de la respuesta para cada tratamiento fuera igual, la variabilidad que nos devolvería este cuadrado medio sería la de los residuos. Entonces sería lo mismo el de arriba que el de abajo. En ambos casos debería dar 10, un valor intermedio, ¿no? Debería dar 10 o 15, pero el mismo valor arriba y abajo. Si calculamos el cociente de estas dos, es la f que está acá al lado, debería dar 1 si nuestra hipótesis nula fuera cierta y las medias fueran iguales. Muy cerca de 1. Vean que en este caso da 38. Y al lado tenemos un valor de probabilidad o valor P asociado a este f, que da 0,000007, o sea, 5 ceros y un 7. Es muy improbable que, siendo las medias iguales, observemos los resultados que tuvimos. Esto siempre es válido con los supuestos que ya sabemos de la NOVA. Son los supuestos de normalidad y homocedasticidad. De nuevo, para poder probarlos, le preguntan a la IA y les va a devolver estos comandos de R. Lo primero que hacemos es calcular los residuos. Después pedimos un Shapiro-Wilk, porque la muestra es pequeña. Y hacemos una prueba de Bartlett. Acá están todos los comandos. Los resultados están acá. Entonces, los residuos siguen una distribución normal. Esa es la hipótesis nula. Y la respuesta es muy improbable. Valor P menor a 0,05. Entonces con ese nivel de significancia decimos que no. Y la segunda, las varianzas de los tratamientos son iguales. Y acá vemos que sí, está por encima del 0,05, que es nuestro nivel de referencia. Como nos dio que la normalidad no es así, más allá de que la prueba, más allá de que el análisis de la varianza es robusto, hacemos un no paramétrico con Kruskal-Wallis, este es el comando, y vemos que también nos da que hay una gran diferencia entre las medias. Por eso el valor P da tan bajito. Conclusiones. En base a lo que hemos observado de este experimento con esta muestra de 20 semillas, podemos decir que el supuesto de que el error aleatorio siga una distribución normal es falso. El supuesto de que la varianza es la misma en cada tratamiento es verdadero. Y que la hipótesis de que el tipo de sustrato produce tallos diferentes en promedio es verdadera. O sea que nuestro modelo, finalmente, el que vamos a poder usar con este dataset y este problema, sería el que está acá abajo. Podemos explicar la altura promedio de una semilla dado el cierto sustrato, conociendo el promedio del sustrato más un error aleatorio que va a ser muy pequeño. En este caso, como hemos visto el diagrama de torta. Bueno, espero que esta explicación les sirva. Lo veremos en clase cuando estemos juntos. Y bueno, gracias por su atención.